Ya sabéis que Gundam es una parte importante de este canal, hay muchos vídeos ya dedicados a esta saga de anime, manga, bueno, transmedia en general. Y hoy vamos a hablar de, bueno, de lo último que he visto, que he leído concretamente, del universo de Gundam. Un manga que se titula The Men, a ver si lo pongo por aquí, The Men Who Created Gundam, y que, como su título indica, es la historia de las personas que crearon Gundam y de los problemas y la historia que hubo detrás de este fenómeno. Así que hoy vamos a dar una vuelta por la historia de Gundam. Vamos a hablar de los hombres que crearon Gundam, pero como siempre y más que nunca, empecemos por el principio. Y bueno, el título de esta obra no engaña. Lo que nos va a contar aquí es la historia de cómo Gundam llegó a convertirse en todo un fenómeno, y la historia parte en el momento en el que esta obra ya está en producción. Aunque bueno, hay algunos cambios cronológicos, algunos saltos temporales, para atrás, para adelante. Empieza presentándonos a los actores de doblaje que están trabajando ya en el doblaje de la serie, y en el siguiente capítulo nos muestra cómo Tomino le ofrece el proyecto a Yasuhiko, el diseñador de personajes, animador de la serie también, y que en ese momento era una figura ya bastante reconocida, y nos lo presentan como un tipo que está viviendo la vida ya bastante bien y que deja atrás esas oportunidades que tiene para meterse en un proyecto que no se sabía muy bien cómo iba a salir. Como digo, la historia del manga es la historia de Gundam, así que si os la voy contando no tiene tanta gracia leerla, pero básicamente vamos a encontrarnos, o nos va a mostrar cómo fue todo ese proceso, el camino que siguieron Tomino y compañía para conseguir que esta historia fuera un éxito. Y aunque, por ejemplo, yo sabía que, bueno, había cosas que ya había escuchado de la historia de Gundam y de cómo llegó a convertirse en lo que es hoy en día, como por ejemplo que no tuvo demasiado éxito cuando empezó a emitirse en televisión, que fue a través de las reposiciones y de las películas cuando consiguió realmente tener un éxito considerable. Hay muchas cosas que no sabía y que aquí cuentan, y cosas que muchas veces se dan por verdad y que aquí te las matizan y te las explican. Cosas como, por ejemplo, que siempre se ha dicho que la empresa que tenía los derechos de las figuras de los juguetes, ¿no?, de Gundam, que era Clover, no consiguió que se vendieran bien y que fueron un fracaso. Y aquí te dicen que realmente no fue así, que es verdad que al principio no se vendían mucho, pero que luego sí que empezaron a funcionar bien, sobre todo cuando hicieron ciertas modificaciones y vendieron ciertos packs de figuras que van aquí, explican cuáles son, y que de hecho se convirtieron en los juguetes más vendidos de la compañía. Así que eso de que Clover, la empresa, no vendió figuras y que fue un fracaso no es cierto, o al menos no del todo cierto. No vendió al principio de la serie. Y luego cosas que son curiosas y que yo no sabía, como por ejemplo cómo utilizó Tomino a una revista que se llamaba Animec, que era como la revista más popular en aquel momento en cuanto al mundo del anime, para conseguir movilizar al fandom, a los fans que tenía Gundam, que aunque no había sido un éxito de audiencia, había conseguido llegar a un público diferente, a un público más adulto, pues que tenía más capacidad para hacer ruido, ¿no?, y para movilizarse. Y cómo utilizó esa revista para dar la exclusiva de que la serie había sido cancelada. Y el editor de esta revista, que era un fan de Gundam, pues publicó un artículo hablando de cómo la serie había sido cancelada y ideas y cosas que quería hacer Tomino y que no le habían permitido hacer, ¿no? Tomino le contó pues toda su visión de la serie si no hubiera sido cancelada. Claro, y esto causó un revuelo tremendo entre los fans de la serie, que empezaron a mandar cartas a la revista, empezaron a movilizarse, a comprar los juguetes que estaban a la venta sobre la serie en una especie de homenaje, ¿no?, a la serie que había sido cancelada. Y eso empezó a causar un revuelo tremendo alrededor de Gundam, que hizo que esos últimos capítulos de la serie, hasta que fue cancelada, tuvieran mucha más audiencia, y como también causó tal expectación que la gente pidió que se remitiera, ¿no? Y solo 40 días después de su cancelación empezó a reemitirse, empezó a volver a emitirse en la televisión japonesa, algo que nunca había ocurrido con otra serie. De hecho, cuenta otros datos curiosos,
como que, por ejemplo, Bandai llegó a Gundam una vez que se había acabado la serie. Para que nos hagamos una idea, normalmente en aquel entonces las series de animación tenían un patrocinador, ¿no? Hoy en día también los tienen, pero en aquel entonces una serie, sobre todo una serie de mechas, pues tenía un patrocinador, normalmente una compañía juguetera, que lo que quería era sacar juguetes y vender juguetes, ¿no? Y ponía un dinero que facilitaba al estudio el poder lanzar ese anime a cambio de, pues, tener toda la licencia para vender esos juguetes. Y como decía antes, Clover fue la que se quedó con la licencia de los juguetes de Gundam. Y cuando acabó la serie, pues bueno, pues se supone que se acabaría el contrato, ¿no? Y entonces llegó Bandai y propuso comprar los derechos una vez que la serie estaba cancelada y que no se estaba emitiendo, salvo después de esa reemisión que se hizo, ¿no? Y eso es algo que nunca había ocurrido. Una serie, una vez que acababa, pues ya dejaba de ser atractiva para los patrocinadores. Y en este caso, Bandai buscó la licencia de Gundam y propuso sacar los Model Kits, que era otra cosa que no se había hecho a nivel de series de robots, ¿no? Se habían sacado Model Kits, por ejemplo, de Yamato, que era muy popular en su día, pero no de series de robots como las que se estaban emitiendo, sobre todo enfocadas a un público para niños. Y es que ahí está la clave. Tomino lo que quería era crear una serie que trascendiera al público infantil, quería acercarse a otro tipo de público, a un público más maduro, y tenía ciertas ideas que no casaban con lo que hasta ese momento era el anime de robots. Por ejemplo, él no quería hacer lo típico de el monstruo de la semana, no quería que el ejército enemigo, en este caso el Principado de Zeon, tuviera un robot diferente al que enfrentarse con el Gundam todas las semanas, sino que el prototipo de robot que utilizaría Zeon iba a ser el Zaku, y quería que fuera el robot que apareciera como enemigo durante toda la serie. Pero por presiones de la juguetera, pues tuvo que meter otras versiones, otros robots, intentar integrar eso dentro de su idea, ¿no? El manga también nos cuentan cómo se hicieron otra serie de cambios por peticiones del propio patrocinador, ¿no? Cambios en cuanto a colores del Gundam. Tomino quería que fuera completamente blanco y al patrocinador no le gustaba, y fue el diseñador mecánico el que propuso añadirle esos colores rojo, azul, amarillo, colores primarios que podían gustar al público más infantil. Por supuesto, esto es una historia bastante dramatizada, y aunque las cosas que salen aquí son reales, es verdad que a veces son un poco exageradas, ¿no? Se nos cuenta una anécdota que sí es real, en la que Tomino al personaje al actor de doblaje que hacía de Amuro Rai, en una de las escenas en la que el Capitán Bray le ha pegado un tortazo, pues para que transmitiera lo que él quería que transmitiera, le pegó también un tortazo. Pero aquí nos ponen como que básicamente le pegó toda una paliza, ¿no? Tomino al chaval. Claro, la pregunta que a lo mejor os estáis haciendo es: ¿este manga merece la pena? Si no soy fan de Gundam, ¿merece la pena que me lea este manga? ¿Es algo interesante para alguien que no conoce la franquicia? Pues obviamente, si te gusta Gundam, yo creo que esto es una lectura indispensable. Y si no te gusta Gundam, pero sí que te gusta el anime, creo que también es una lectura muy interesante, porque aquí hablan mucho sobre cómo funcionaba el anime en aquel entonces, qué era el anime a principios de los 80. También aparece el famoso pasaje en la que Tomino hizo la declaración de que se entraba en el nuevo siglo del anime a raíz del estreno de la película de Gundam, que fue un discurso muy, muy, muy famoso, muy popular, que apareció hasta en los periódicos, porque Tomino ahí, resumiendo, lo que dijo fue que el anime ya no era una cosa de niños, sino que era algo que había trascendido, que se iba a apreciar a nivel cultural y artístico, que los creadores de anime iban a ser respetados, iban a tener pues la admiración del público, y que el público pues no iba a ser solo niños, ¿no? Sino que se iba a expandir a muchos más frentes, y que por supuesto Gundam fue un poco la chispa de esto, ¿no? No solo Gundam, porque Yamato ya había, yo creo que encendido la mecha, pero Gundam fue el que lo hizo explotar del todo. Así que sí, que si te gusta Gundam, pues te tienes que leer esto, y si te gusta el anime, yo creo que también te recomendaría que le echaras un vistazo. Por supuesto, esto está en inglés, ¿vale? Esto es una edición de Denpa, que es una editorial que ha publicado este manga y que también tienen los derechos para publicar el manga de Gundam Charge Counter Attack. Creo que va a empezar a publicarlo dentro de poco, son 4 tomos, y es una edición bastante correcta, una edición sin sobrecubiertas, con el papel este que se utiliza a veces en Estados Unidos, un poco marrón, amarillento, grisáceo, no sé muy bien qué es el tono de color,
pero que yo creo que es más que correcta. Tiene un tamaño que está bien, es un tamaño grandecito. No es que sea un manga que tenga un arte espectacular, pero creo que cumple bastante bien para lo que viene siendo esta historia. Esta edición además es muy interesante porque además del manga en sí, al final de cada capítulo te viene un artículo hablando sobre el tema central de ese capítulo, ¿no? Cuando habla de los Gunpla, pues hay un pequeño artículo en el que nos profundizan sobre cómo fue el fenómeno Gunpla, cómo surgió, etcétera. Cuando habla del doblaje, pues también nos habla de los actores de doblaje que participaron en la serie. E incluso al final del manga hay entrevistas. Una entrevista a Makoto Togashi, que es el productor de Gothic Maid, y una entrevista al editor de la Animec, que tiene mucha presencia durante el manga, cuyo nombre era Masanobu Komaki. En definitiva, que si te gusta Gundam o tienes curiosidad por conocer cómo surgió todo esto y cómo se montó un fenómeno alrededor de esta historia, porque ya os digo, hay mucho más que contar que lo poquito que yo os he contado aquí. Vamos a ir viendo poco a poco cómo la bola se va haciendo más grande a raíz de diversos factores, no solo este de la revista que causó cierta revolución, sino muchas cosas, ¿no? El tema de sacar los Gunpla, el tema de la revista, el tema de una campaña de marketing que tenía como un colofón ese discurso de Tomino en Shinjuku. Es decir, fueron muchas cosas, muchos factores lo que hicieron que Gundam tuviera el éxito que finalmente tuvo. Y yo creo que es muy muy interesante. Si te gustan los animes de mecha y si alguna vez has visto Gundam, alguna de sus series y te ha parecido interesante, pues aquí vas a conocer cómo surgió este fenómeno, cómo Gundam se transformó en una leyenda.